Hola, ¿cómo estás? De nuevo, estamos aquí, listos para continuar con nuestro curso de lógica de programación. Una de las preguntas que surge cuando se va a empezar a desarrollar un programa es, ¿por dónde empiezo? Esa es la primera pregunta. ¿Y por dónde empiezo? Pues bien, la metodología que hemos visto hasta ahora es muy sencilla, pero vamos a mostrar una metodología resumida. ¿Para qué? Para saber por dónde empieza. Muy sencillo. Lo primero que usted tiene que tener claro es qué es lo que quiere hacer. Eso en programación se define como el objetivo. ¿Se acuerda que por ahí en una lección estuvimos hablando de cuál es la metodología para resolver problemas computacionales? Pues bien, se mantiene lo mismo. Claro, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? Si usted tiene claro qué va a hacer, por lo menos el camino se ilumina a través del cual usted va a recorrer los pasos para llegar a eso que quiere hacer. Entonces, es muy sencillo. Son 3 pasos muy simples. Primero, defina muy bien el objetivo. Como normalmente los programas surgen de un enunciado, entonces lea muy bien el enunciado. Pero usted se preguntará, ¿y cómo me aseguro de que lo entendí bien? Porque puede ser que uno crea que lo entendió y no lo entendió. Más fácil todavía. Ese es el segundo paso. El análisis semántico. ¿En qué consiste? En poder desglosar el enunciado en los elementos constitutivos que realmente importan. Entonces usted un análisis semántico le permite confirmar si entendió o no entendió el objetivo o el enunciado, que para este caso es lo mismo. Y cuando ya usted ha construido todo un concepto alrededor de su enunciado y puede decir que el análisis semántico le confirma que usted sí lo entendió, entonces viene la tercera partecita, que es un análisis EPS. Análisis de entrada, proceso y salida. La entrada es qué necesita usted para hacer el programa. El proceso es cómo va a combinar eso que necesita para lograr el objetivo. Y la salida es qué le va a entregar el programa. Oiga, esto es muy fácil, en realidad. Entonces ya sabe, son 3 pasitos. Primero, reciba el enunciado. Eso es lo primero que tiene que tener un enunciado para poder fijar el objetivo. Segundo, un análisis semántico para poder confirmar si usted entendió el objetivo. Y tercero, un análisis EPS. Entrada, proceso y salida. La entrada, ¿qué necesita? ¿Qué ingredientes necesita para que ese programa se pueda realizar? El proceso, ¿cómo los va a combinar? ¿Qué pasos va a hacer para que logre el objetivo? Y la salida es, ¿qué va a originar su programa? Sencillo. Veamos unos ejemplos. Comencemos con el enunciado número 1. Podemos observar que el objetivo de este enunciado se encuentra aquí a continuación. Consiste entonces en construir un programa que permita leer un número entero y mostrar la tabla de multiplicar de su último dígito, si este es diferente de 0. Entonces lo que primero tenemos que hacer es realizar un análisis semántico. Para ello vamos a resaltar, así algunas palabras sean muy claras, vamos a resaltar esas palabras que requieren en esta fase inicial una aclaración adicional. Entonces, vamos a resaltar la palabra programa, bien. Igualmente, vamos a decir que permita leer, porque vamos a definir qué es leer en términos de un programa. También vamos a decir qué es un número entero en términos de programación. Y vamos a decir qué es mostrar en términos de programación, qué es la tabla, qué es una tabla de multiplicar.
¿A qué se refiere cuando se habla de su último dígito? ¿Sí? Si este es diferente de cero. Ok, con esos elementos entonces ya podemos construir lo que vamos a llamar el análisis semántico. ¿Qué es el análisis semántico? Es precisamente la ampliación de estos elementos, de estas palabras que se han resaltado en rojo. Entonces, primero comencemos por saber qué es un programa o por recordarlo. Un programa sencillamente es un conjunto de instrucciones escritas en términos de un lenguaje de programación que permiten que el computador logre un objetivo. Eso es, en esencia, un programa. Usted se va a preguntar, o sea que vamos a definir cada cosita, sí, claro. Porque, ¿cuál es el objetivo del análisis semántico? El objetivo es que usted pueda confirmar que sí entendió el enunciado. Con mucha frecuencia creemos que entendemos un enunciado, creemos que tenemos claro un objetivo, pero ¿qué mecanismo tenemos para poder confirmar de que efectivamente lo tenemos claro? Este es el mecanismo. Segundo, ¿qué es leer en computadores? Vea, cuando un enunciado dice leer, realmente se trata de decirle al computador que lea. Entonces consiste en indicarle al computador que lea un dato. Leer un dato para el computador es permitir que la persona que va a usar nuestro programa, que se conoce normalmente como el usuario, escriba un dato y el computador lo almacene. Está un poco redundante, pero realmente es así. Voy a escribir las palabras aquí seguidas para que tengamos claro lo que vamos a definir. Mostrar, tabla de multiplicar, último dígito. ¿Ok? Entonces, es un número entero. En computadores, recuerden que todas estas definiciones se hacen en los términos del computador, en los términos de la programación de computadores, en los términos de la lógica de programación. Entonces, un número entero es un número que no tiene punto decimal y por lo tanto no tiene decimales. Por ejemplo, el número 3, el número 98, el número -4, el número 0. ¿En qué consiste en mostrar? Cuando se indica en un enunciado que se debe mostrar algo, esto consiste en indicarle al computador, ¿sí? Indicarle al computador que escriba un dato en pantalla. Bueno, a este respecto, se me olvidó indicar que cuando se le indica al computador que lea un dato, se hace a través del teclado, la lectura del computador. Y en ese mismo sentido, entonces, tenemos aquí, efectivamente, consiste en indicarle al computador que escriba un dato en pantalla. Una tabla de multiplicar es la secuencia de operaciones básicas en relación con un dígito específico, diferente de cero. Si por ejemplo fuera la tabla del 3, escribir 3 por 1 y esto es igual a 3, ¿cierto? 3 por 2 y esto es igual a 6. 3 por 3 y esto es igual a 9. Y así sucesivamente hasta llegar a 3 por 9, que es igual a 27, y el último sería 3 por 10, que es igual a 30. Entonces vamos a decir que el último dígito de un número es el dígito que se encuentra
en el extremo derecho de un número entero. Ya sabemos que es un número entero. Entonces, por ejemplo, en el número 876, su último dígito será el 6. En el número 259, su último dígito será el 9. Estas definiciones nos permiten entender el enunciado. Ahora bien, usted deberá preguntarse, cada uno de los términos aquí marcados en rojo están definidos aquí, ¿son claros para usted? Si su respuesta es sí, son claros para mí, entonces significa que el enunciado está completamente claro. Y entonces ahora sí podemos entrar a realizar el análisis EPS. ¿Qué es el análisis EPS? Ya dijimos que E significa la entrada, ¿cierto? E significa el proceso y S significa la salida. Entonces vamos a definir qué es el análisis EPS para este ejercicio. Entonces, la entrada quiere decir qué necesitamos para empezar a desarrollarlo. Como si fuera una comida, ¿qué ingredientes se necesitan? El proceso significa qué vamos a hacer con eso que necesitamos. Si fuera una comida, ¿cómo lo vamos a combinar los ingredientes para mirar a ver cómo se hace un plato? Y la salida es cuál va a ser el resultado del proceso. O sea, si fuera una comida, ¿cuál será el plato final? Teniendo definido en qué consiste la entrada, en qué consiste el proceso y en qué consiste la salida, retomemos el enunciado. Lo primero que necesitamos entonces es, según el enunciado que dice construir un programa que permita leer un número entero, es precisamente el número entero. Pero como este dato al recibirlo en el computador hay que almacenarlo en una variable, entonces supongamos que esa variable la vamos a llamar num. Entonces en vez de escribir que necesitamos un número entero así solito, pues especifiquémosle que es en la variable num. ¿Bien? Y exactamente la entrada la especificaríamos de la siguiente forma. Lea, le decimos al computador un número entero y almacénelo en la variable num. Bien. Sin embargo, técnicamente, toda esta frase se puede resumir de una forma muy sencilla. Leer un número entero y almacenarlo en la variable num equivale a decir simple y llanamente lea num. Y se entiende que es lea un número entero y guarden en la variable num. Ahora ya tenemos, y como un primer paso, ¿no? Primer paso. Ahora ya tenemos lo que necesitamos para empezar, como el ingrediente para empezar a hacer nuestro programa. El proceso comenzará en el paso 2, porque la entrada son los ingredientes. El proceso comienza aquí. Dice que vamos a mostrar la tabla de multiplicar de su último dígito. Entonces, lo primero que necesitamos es obtener el último dígito del número. ¿Bien? Entonces vamos a decir obtener el último dígito del número. Pero como el número lo guardamos en la variable num, entonces, listo, lo hacemos así. Esto lo vamos a hacer de una forma mucho más técnica. Entonces vamos a llamar a esa variable donde vamos a guardar el último dígito del número, vamos a llamarla uldig. ¿Lo así? Y vamos a decir, en vez de escribir obtener el último dígito del número, pues digámosle uldig es igual a el último dígito del número. Esta es la manera como la escribimos. Como ya tenemos el último dígito del número, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos mostrar la tabla de multiplicar de ese dígito que obtuvimos. Entonces, mostrar la tabla de multiplicar de uldig. Y allí estaremos cumpliendo con lo que se solicitó. Ahora bien, ¿y cómo es la tabla de multiplicar? Pues la tabla de multiplicar la especificamos en la parte superior. Este es el formato de la tabla. Esta es la forma como se escribe una tabla. Entonces, ya lo sabemos, todo lo que tenemos que hacer es hacerlo efectivo. ¿La salida cuál es? Pues la salida finalmente es
la tabla de multiplicar, ¿cierto? Tabla de multiplicar de ULDIG. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos saber por ahorita para plantear la solución a un programa. Después de esto, ¿qué vendrá? Vendrá entonces una parte muy interesante que es la prueba en frío. Vamos a asumir por un momento que nosotros somos el computador. Bien, si somos el computador, significa que nosotros tendremos dos partes que debemos tener en cuenta, que debemos atender. La memoria y la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces en la memoria vamos a ubicar dos variables, porque de acuerdo al proceso y a lo que acabamos de hacer, hay dos variables. Una de ellas se llama num y la otra se llama uldig. En este momento dejamos de ser humanos y hacemos lo que diga el proceso. Lo primero que necesitamos es, de acuerdo a lo que dice la entrada, leer un número entero y guardarlo en la variable num. Eso lo va a hacer el computador. Entonces el computador al leer un número lo muestra en pantalla, ¿cierto? Lo replica en pantalla. Entonces supongamos que nosotros leímos el número 25. Entonces, ¿ese número dónde queda guardado en memoria? Pues ahí mismo lo dice. En el paso 1 dice lea num, o sea, lea un número entero y guárdelo en num. Ese número queda guardado aquí en la variable num. Luego dice uldig, en el proceso ya, paso número 2, uldig es igual al último dígito de num. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo para obtener el último dígito de num. Muy bien. Lo que sí es cierto es que aquí que va a quedar almacenado el número 5. Eso sucede en memoria, no tiene que ver nada con la pantalla. El paso 3 dice mostrar la tabla de multiplicar de uldig. Y entonces, como uldig vale 5, ¿qué saldrá en pantalla? Saldrá en pantalla 5 por 1 igual 5, ¿cierto? Luego saldrá 5 por 2 igual 10. Luego saldrá 5 por 3 igual 15. Y así sucesivamente se va a ir mostrando 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6, 5 por 7, 5 por 8, 5 por 9 y 5 por 10. Y habrá mostrado en pantalla lo que nos habían solicitado. Entonces, ahora viene una pregunta. Olvídese por un segundo de la memoria y mire si lo que hay en pantalla cumple con el objetivo que usted se planteó. El que había que lograr, ¿que era cuál? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos ese objetivo, que era construir un programa que permita leer un número entero y mostrar la tabla de multiplicar de su último dígito. ¿Qué hay en pantalla en este momento? Efectivamente se leyó un número que no tiene punto decimal y que por lo tanto no tiene decimales. Y en pantalla aparece la tabla de multiplicar de su último dígito. ¿Se cumplió el objetivo? Absolutamente sí se cumplió.